Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Javeriana por esta honrosa invitación a participar en tan importante simposio en el que sin duda estas jornadas han sido muy valiosas, muy enriquecedoras y creo que todos hemos aprendido mucho. A la Facultad de Filosofía, por supuesto, en cabeza del decano, el profesor Cardona, y a todo el equipo docente que nos han acogido de forma tan generosa estos días. Para ser muy juiciosa con el tiempo, o tratar de serlo al menos, voy a dar inicio a la lectura de un texto que tiene como título La crisis ecológica como crisis narrativa hacia una historia terrestre. Esta exposición está dividida en tres partes que he titulado: la primera, las narrativas de la crisis; la segunda, la crisis de las narrativas; y una última, hacia narrativas animistas, narración y comunidad. Me gustaría comenzar por este epígrafe bajo cuyo signo sitúo la reflexión que comparto el día de hoy, de la antropóloga francesa Anastasia Martin, autora de Creer en las fieras. Ella dice: todavía no hemos metabolizado la catástrofe ecológica ni puesto en relato la incertidumbre de nuestros tiempos desorientados. Nos faltan historias, vivimos una crisis del relato. Las narrativas de la crisis. ¿Cómo relatar la historia que nos ha traído hasta aquí, a esta crisis ecológica global? ¿Qué narrativa puede dar cuenta de un momento tan desafiante e inédito? ¿Y cuál es la que mejor nos permitiría hacer frente a lo que vivimos? En su ensayo The Geological Turn Narratives of the Anthropocene, el historiador francés Christophe Bonneuil señala que las narrativas más conocidas sobre el momento presente se caracterizan por lo siguiente. Primero, hacen una cierta valoración del comienzo y del final del relato, es decir, adoptan una visión ya progresista, ya decadentista. Segundo, son forzosamente selectivas, por lo que deben iluminar algunos hechos y dejar otros en la sombra. Tercero, organizan el tiempo narrado según una lógica que sigue el hilo de periodos más o menos fluidos, interrumpidos por giros cruciales. Y finalmente, enlazan causalmente los acontecimientos, de modo que cada uno de ellos adquiera inteligibilidad dentro del relato en su conjunto. Así las cosas, las narrativas a las que se apela para dar cuenta de este momento responden de manera distinta a las siguientes preguntas. ¿En dónde y desde cuándo se remonta el origen de esta crisis? ¿Quién o quiénes fueron los actores que determinaron el curso de los acontecimientos que nos trajeron hasta aquí? ¿Cuáles fueron los momentos clave o los hitos de esta historia? ¿Qué papel jugamos nosotros en esta narrativa? Y podríamos agregar, ¿cómo cabe imaginar que continuará el relato? Las respuestas a estos interrogantes dependerán en efecto de cómo decida contarse la historia. Así pues, existen unas narrativas hegemónicas en relación con la crisis ecológica, una de las cuales, quizás la más popular, es la narrativa del Antropoceno. A esta se suma la narrativa del Capitaloceno y una más que podemos denominar la narrativa del colapso. ¿Cómo responde cada una de ellas a las preguntas señaladas? En cuanto a la narrativa del Antropoceno, esta cuenta la historia con un tono épico. Narra el camino de la especie humana hasta convertirse en la más poderosa. Su personaje protagónico es en efecto el Homo sapiens, presentado inicialmente como una más entre las especies surgidas en el planeta, pero que por sus características particularmente excepcionales consiguió lo que ninguna otra habría logrado hasta ahora: evolucionar hasta ocupar un lugar en medio de las fuerzas más poderosas que moldean la Tierra, determinando así en buena medida el curso actual de la vida en el planeta. De ahí que por su efecto mayor en el sistema Tierra, la especie haya sido asemejada en este relato a una fuerza geológica a título propio. Esta narrativa cuenta la historia de cómo una especie biológica particularmente dotada supo no solo adaptarse, sino más aún terminó por adaptar todo a sí misma, inaugurando una etapa distinta en la historia de este planeta, la Era del Hombre o Antropoceno, nombre propuesto para denominar la época en la que vivimos. Ahora bien, esta narrativa suele reconocer que esta nueva fuerza telúrica, que seríamos ahora los sapiens, cuenta con un poder de doble filo. A la vez que se relata el éxito evolutivo de la especie,
también ve en el momento actual un punto de inflexión, debido a que ese mismo éxito condujo paradójicamente a una excesiva presión sobre los ecosistemas ante demandas crecientes de los billones que hoy en día conformamos esta especie dominante. En esta narrativa, el momento presente es visto como una crisis de gran calado en las relaciones que sostenemos con las demás especies animales y vegetales, provocada de forma casi inevitable por el impulso propio de una especie biológica destinada a un futuro excepcional, que solo hasta hace poco se hizo consciente de los efectos perturbadores que su evolución provocaba sobre el medio ambiente. En lo que concierne a la narrativa del Capitaloceno, esta no remonta el origen de la historia que nos ha traído hasta aquí, hasta los albores de la especie Sapiens. Durante millones de años, señalan quienes siguen esta vertiente narrativa, esa misma especie no puso en jaque de manera global el equilibrio de los ecosistemas debido a sus particularidades biológicas. Por lo tanto, no es la especie la que protagoniza este relato. En realidad, la historia que aquí importa narrar tiene su comienzo en una fecha mucho más reciente, en el siglo XVIII, con el inicio del capitalismo industrial, pues según esta narrativa, fue solo entonces cuando se dio un cambio sustancial en la manera como algunos seres humanos, y no la especie toda, comenzó a relacionarse con la naturaleza, concibiéndola desde entonces como mero depósito de bienes y explotándola cual si fuera una cantera inagotable de recursos con miras a producir y acumular ganancias. Así pues, la historia de nuestro presente en crisis, en esta narrativa de tintes ecomarxistas, es la historia del capital y de sus codiciosas ramificaciones por todo el globo. Una historia que, a diferencia de la del Antropoceno, está narrada con un tono poco victorioso y retrata el momento actual como la crisis de un modelo de desarrollo que se ha vuelto insostenible. Además de una profunda degradación de los ecosistemas, el presente es un momento marcado por una insoportable desigualdad económica y política entre ricos y desposeídos, orden heredado de procesos históricos de colonización y de esclavitud sufridos por muchos pueblos neoeuropeos como la contracara de la modernidad europea. Lo que vivimos ahora, según la lógica de esta narrativa, es una crisis del sistema y con ella de la visión del ser humano que sus teóricos asumen, la de un ser individualista y egoísta a quien solo lo mueve la búsqueda de utilidad económica. La tercera narrativa que figura entre las más habituales a propósito de la crisis ecológica es la narrativa colapsológica. Esta relata el momento actual en una tónica más bien trágica, bajo la idea de que estamos ante el colapso inevitable de una civilización que no supo moderar su ibris y está condenada a sucumbir a su propia destrucción. La nuestra sería, en efecto, una más de las muchas civilizaciones humanas que a lo largo de la historia han desaparecido cuando, por diversas razones ligadas a su ceguera, especialmente a un uso desmedido de los recursos naturales de los que depende, se ve abocada la inevitable desaparición, no quedando sino el rastro de un modo de vida moribundo e insalvable ante el cual no quedaría más que un cínico "sálvese quien pueda". Esta no es la respuesta a la que en el nivel práctico nos induce la narrativa del Antropoceno, la cual deja abierta la posible continuación de la historia de una manera más optimista. Siguiendo el hilo de esta narrativa, la crisis que actualmente ha provocado la especie humana se dejaría leer, pese a todo, como una oportunidad. ¿Para qué? Para evolucionar aún más, aunque de una manera menos azarosa y más controlada. Es decir, un momento para seguir perfeccionando los mecanismos de adaptación, de supervivencia, que hasta ahora han valido a los sapiens su lugar de centralidad en el mundo viviente, su asombrosa técnica y su asombrosa ciencia y su poderosa técnica. Si gracias a estas ventajas la especie ha conseguido prosperar como ninguna y descifrar el funcionamiento de la naturaleza, empleando este saber para alimentarse mejor, curarse mejor, reproducirse más, tener vidas más largas, ¿por qué no suponer entonces, de acuerdo con esta narrativa, que sirviéndonos todavía mejor de estas ventajas, los sapiens podremos hacer frente a la crisis y corregir los daños que no pudimos ver antes? Más ciencia, más tecnología, más evolución, esta vez controlada, he ahí la clave para enfrentar la crisis según esta narrativa. No extraña entonces que a la sombra de este relato prospere, como señala Frédéric Neirath,
en su libro La parte inconstructible de la Tierra, la idea de que la salida a la crisis climática sería de orden tecnológico. La geoingeniería, ambicioso proyecto que pretende regular el clima terrestre mediante el uso de tecnologías de vanguardia que eviten el aumento del calentamiento global, como la famosa técnica de secuestro de carbono de la que hoy se habla tanto, hace parte de este mismo relato. De ahí que podamos decir que la narrativa del antropoceno es, de alguna forma, también la del tecnoceno. Una narrativa que lee el momento actual como un grave contratiempo más o menos inesperado del que la especie podría salir airosa si insiste con mayor lucidez ahora en la misma fórmula que le ha valido su ascenso a lo largo de su curso evolutivo en la Tierra. Se trata en cierto modo de combatir el fuego con el mismo fuego. En contraste, para la narrativa del capitaloceno es evidente que siendo sus protagonistas el capital y sus codiciosos epígonos, y no la especie, la crisis ecológica no podrá ser superada a menos que se regule la expansión de dicho capital, es decir, a condición de que se impongan límites a la ley del mercado, a lo que puede ser tratado como recurso o mercancía, ya sea la naturaleza, el trabajo, el tiempo, la vida, etc. Solo mediante importantes reformas, o mejor aún, gracias a mutaciones profundas en el sistema de producción, podrá visorarse un futuro más allá de la crisis ambiental. La activista y autora canadiense Naomi Klein lo resume muy bien en la fórmula que da título a uno de sus libros. Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Es preciso, en efecto, reconocer que hay límites planetarios incompatibles con el dogma capitalista del crecimiento económico. De suerte que para esta narrativa la respuesta ante la crisis no es de índole prioritariamente técnica, sino económica, mediante nuevos impuestos verdes, mayor protección de los bienes comunes, repartición más justa de los beneficios de la economía globalizada, sostenibilidad, etc. Más que a una revolución tecnológica, esta narrativa invita a una revolución económica y política. Finalmente, la narrativa del colapso considera que ya no hay vuelta atrás. Nada cabe hacer más que prepararse para el apocalipsis que con seguridad se avecina. De ahí que esta narrativa, que no sin sorpresa produce en quienes la adoptan una ecoansiedad paralizante, exacerba el individualismo y suele promover una actitud de apatía y de escepticismo ante cualquier proyecto colectivo que pretenda llevar a cabo reformas políticas sociales de calado. ¿Para qué perder el tiempo en eso? Dirán los survivalistas, así se llaman los que se preparan para el fin del mundo, si ya todo está perdido. Más vale dedicar el tiempo a construir búnkeres bien equipados a los cuales escapar para sobrevivir un tiempo más cuando la profecía se haya cumplido. Y es que, como bien señala Bonneuil, una narrativa sobre nuestro crítico presente determina lo que pensamos que podemos o no podemos hacer. En otras palabras, toda narrativa tiene una innegable dimensión performativa, de suerte que la narrativa en la que nos inscribimos condiciona el papel que nos asignamos a nosotros mismos dentro de ella. En ese sentido, la narrativa del antropoceno tiende a darnos a la mayoría de nosotros el rol de espectadores de las hazañas tecnocientíficas que vendrán a salvarnos. Llegado el momento, confiamos, los ingenieros más osados repararán y más aún reconstruirán tecnológicamente el planeta. En otras palabras, es una narrativa que tiende a despolitizarnos. Por su parte, la narrativa del capitaloceno nos induce a asumir el papel de ciudadanos comprometidos con una mayor justicia social, económica, histórica y climática, capaces no solamente de atender a intereses individuales más inmediatos, sino de presionar políticamente por cambios del modelo económico para frenar los estragos de más de 3 siglos de explotación. Esta narrativa empodera y anima a actuar, individual pero sobre todo colectivamente. No obstante, al hilo de este mismo relato, es difícil no ceder a veces ante el desaliento que produce constatar la lentitud de los cambios necesarios. Basta ver la decepción que se apodera de nosotros al cabo de cada nueva COP, cumbres por el clima, y constatar que las instituciones democráticas están profundamente cooptadas por el poder económico de multi y transnacionales poco dispuestas a abandonar un sistema que les resulta inmensamente rentable.
Segunda parte, la crisis de las narrativas. Ninguna de las narrativas mencionadas parece pues suficiente para dar cuenta del momento actual de crisis ecológica. La del antropoceno, ya lo decimos, peca al diluir las responsabilidades históricas correspondientes, eludiendo el señalamiento crítico al proyecto moderno occidental, para no hablar también de que es una narrativa indecisa sobre su inicio y por lo mismo se presta para versiones bastante disímiles. ¿Acaso el comienzo del antropoceno es tan lejano como la extinción de los grandes mamíferos debido a la caza excesiva por parte de los primeros humanos? ¿O fue más bien con el inicio de la agricultura que se dio ese cambio profundo en la superficie terrestre? Tal vez yo comienzo con la invención de la máquina de vapor y la revolución industrial, o empezó hace menos de 100 años con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cada una de estas posibilidades ha sido propuesta como el punto de inflexión crucial en la historia de la especie humana en su camino a convertirse en una fuerza geofísica protagónica. Más plausible resulta entonces la narrativa del Capitaloceno al hacer remontar la crisis actual mucho más cerca en el tiempo, cuando los europeos modernos, colonialistas y capitalistas, convirtieron el globo y al conjunto de sus habitantes, humanos como no humanos, en una despensa de mercancías para ser explotadas. Sin embargo, el historiador Dipesh Chakrabarty sospecha que en realidad ninguno de los dos relatos por sí solo basta para explicar completamente lo que nos ha traído hasta aquí. Considera él que es necesario acudir a ambos para forjar un relato de cuño nuevo, poner en conversación las historias globales del capital y lo que la historia de las especies dice sobre los humanos. En efecto, el cambio climático, sostiene este autor indio, pone en evidencia los límites de enfoques centrados únicamente en la globalización y en la crítica poscolonial a la modernidad. Los teóricos de la globalización narran la historia del cambio climático como un capítulo dentro de la historia del capitalismo, que llegó hasta aquí porque desconoció los límites de la naturaleza. Pero es preciso reconocer la imbricación de la historia del capitalismo globalizado con la historia de la especie humana. Si se narra la historia del cambio climático como parte del desarrollo del capitalismo y se lo explica como resultado de la ceguera del sistema productivo ante sus límites ecológicos, no se piensa al ser humano de esta historia como una especie que pertenece a la Tierra. Y tampoco se le concede a la naturaleza ningún papel activo en dicha historia. Si se la narra como la historia de la especie humana que se volvió dominante, se pasa por alto que hay detrás actores históricos concretos y responsables de la crisis, es decir, no se atiende como es debido a los procesos particulares que llevaron de la revolución industrial a la producción capitalista a gran escala basada en combustibles fósiles. Hay pues una tensión entre la narrativa del capitalismo y la del antropoceno que Chakrabarty propone superar mediante un cruce entre ambos relatos. Esto exige, primero, superar la distinción entre historia humana e historia natural e integrar la historia registrada y vertiginosa de los seres humanos, su prehistoria, el paso a la agricultura, la escritura, las ciudades, el comercio, integrarla en la historia profunda, de larga duración y lenta del planeta, glaciaciones, sequías, desertificación, etc. Implica, segundo, reconocer que la historia humana siempre tuvo a la naturaleza como un agente de tal historia y no como un simple escenario o telón de fondo. Por ejemplo, brindando los parámetros climáticos que permitieron durante el periodo que se conoce como el Holoceno la prosperidad de todas las culturas humanas que hasta ahora hemos conocido. Y tercero, dar paso a una visión del ser humano que admita que verlo como persona es una reducción, como lo es también verlo solamente como un miembro de la especie biológica o como animal. En otras palabras, se requiere para este nuevo relato una comprensión del ser humano que lo pueda considerar a la vez como persona y como animal, más allá de un dualismo. Finalmente, una historia capaz de dar sentido a la crisis climática y al calentamiento global debería narrar la historia de un gran nosotros, que contenga tanto a humanos como a no humanos. A todos nosotros, Chakrabarty lo llama un universal negativo,
porque no debemos definirlo positivamente, identificando un rasgo común que todos compartiríamos. Como bien enseñó la crítica postcolonial, hay que desconfiar de un universal definido positivamente según una idea esencialista que inevitablemente alentaría, como fue el caso con la pretendida historia universal de la humanidad, que en realidad no fue lo universal que se pretendió, alentaría esta manera de ver el universal una opresión de las diferencias y eventualmente una antropomorfización de lo no humano. A juicio de Chakrabarti es preciso mantener abierto, sin totalizar, ese nosotros universal, sujeto de una nueva geohistoria por narrar ante el reto del cambio climático antropogénico. Ciertamente la limitación de las narrativas hegemónicas de la crisis ecológica está en la premisa según la cual la historia que vale la pena contar para explicar nuestro presente es la hecha por los únicos seres que en verdad pueden hacerla, nosotros, los humanos. Pero este antropocentrismo, como lo deja ver Chakrabarti, debe ser cuestionado. Si la historia humana es parte de la historia de la Tierra, entonces es adecuado contar aquella al margen, no es adecuado contar aquella al margen de los demás terrestres. La historia humana no se puede contar al margen de la historia de los demás terrestres. Nuestra historia está dentro de la historia de los terrestres. Tal es también, en cierto modo, el planteamiento de Donna Haraway, para quien un tiempo, dice ella, tan transformador sobre la Tierra no debe llamarse antropoceno. La narrativa del antropoceno, sostiene Haraway, no cuenta sino una perspectiva muy reducida de la historia, la del antropos, o más específicamente, la de ese antropos particular que es el Burning Man, el hombre que quema, quien impuso una relación fálica de dominación y extracción de combustibles. Es pues un relato no solamente antropocéntrico, sino también falocéntrico. En ese sentido, aunque Haraway se acerca más al relato del Capitaloceno, una de cuyas versiones puede ser la que ya nos mencionaba el profesor Andrade el otro día, Plantacioceno, lo considera también un relato insuficiente, porque, como afirmaba Chakrabarti, los seres humanos no somos los únicos que hacemos historia. Narrar, escribe Haraway, no puede seguir poniéndose en el cajón del excepcionalismo humano. En realidad, para la autora, los seres humanos no podemos hacer historia solos, la hacemos con otros, humanos y no humanos. Devenir con es la conocida expresión de Haraway con la que ella nos invita a repensar nuestro lugar en medio de los seres vivos como momento en medio de lo que ella llama esta danza incesante de la vida. El antropocentrismo, que se hace imperativo cuestionar, exige entonces narrativas nuevas que den un lugar igualmente decisivo y protagónico a actores no humanos, como son las demás especies con las que para la autora estadounidense escribimos una historia conjunta en cuanto seres vivos que estamos enredados en relaciones simpoéticas que nos constituyen mutuamente. Ninguna especie puede prosperar sin las demás y la nuestra no es la excepción. Nos llamamos a nosotros mismos humanos y creímos con esto situarnos por encima y por fuera de esa red de interdependencia vital. Pero si eso es lo que quiere decir ser humano, entonces, dice Haraway, nunca fuimos humanos. Somos todas especies compañeras, solamente que la nuestra, envanecida de humanidad, no ha sabido responder éticamente a los lazos que la atan a las demás. De ahí esta crisis. Para entenderla y sobre todo para imaginar un futuro más allá de ella, parece preciso dar paso a unas narrativas con múltiples perspectivas y actores no exclusivamente humanos. Esas nuevas narrativas, tentaculares, al decir de Haraway, son no antropocéntricas y merecen por ende el nombre que ella le da a este momento, Cthulhuceno. Así pues, ni la del antropoceno, o la del tecnoceno, o la del capitaloceno serían narrativas a la altura de nuestro momento. El antropocentrismo, androcentrismo, eurocentrismo y especismo que caracteriza las narrativas habituales para dar cuenta de la crisis actual debe dar paso a otras lógicas narrativas. Sin un héroe, sin un único telos, narrativas que discurren según tiempos diversos, que no avanzan única e indefectiblemente hacia un adelante, ya sea de gloria o de perdición. Tercera parte y última, narrativas animistas, hacia narrativas animistas.
Las narrativas hegemónicas sobre la crisis ecológica pasan por alto que nuestra historia está indisociablemente entrelazada con la de los seres no humanos, a quienes, sin embargo, hemos negado este papel coprotagónico en nuestro destino. No reconocen ni agencia ni pensamiento a los no humanos. En otras palabras, reflejan una ontología que considera que entre los humanos y los no humanos existe un abismo óntico con el que los primeros tienen modos o rasgos de ser de los que los segundos están completamente privados. Así pues, las narrativas distintas que se requieren frente a la crisis han de operar una redistribución ontológica de los papeles entre humanos y no humanos, narrativas que en lugar de desanimar a los no humanos, los animen, o mejor, los reanimen. Se necesitan narrativas animistas. El animismo se ha convertido últimamente en una ontología deseable, en especial bajo el efecto de la intensificación de la crisis ecológica. Con el llamado giro ontológico de la antropología, impulsado especialmente por los trabajos del antropólogo francés Philippe Descola, se ha dado un resurgimiento del animismo, entendido como el modo de estar en el mundo propio de ciertos pueblos no occidentales para quienes, según Descola, más allá de las desemejanzas físicas existentes entre los organismos vegetales, humanos y animales, todos comparten una esencia similar, una cierta semejanza de interioridad. Él escribe esto en la Ecología de las Relaciones. En las sociedades animistas de la Amazonía y del norte de Norteamérica, pero también en Siberia y en ciertas regiones del sudeste asiático y de Melanesia, la mayoría de los no humanos, aunque no todos, también tenían un alma, una especie de disposición interna, una vida interior semejante a la de los humanos. Hasta ahí la cita de Descola. La etimología latina del término remite efectivamente a ánima, por lo que animismo se refiere en principio a la creencia en almas o espíritus. Entre los antropólogos del siglo XIX, el animismo se refería al hecho de que ciertas culturas veían el conjunto de la realidad infundida de cierta espiritualidad. El antropólogo británico Edward Bernard Taylor, por ejemplo, lo define en su obra Primitive Culture del año 1871 como un sistema de pensamiento de sociedades primitivas, situadas, según él, en un grado inferior de civilización, en un estadio infantil de espiritualidad que precede al politeísmo, el cual es seguido luego por el monoteísmo. Es esta comprensión originaria del animismo, enmarcada en el pensamiento colonial y racista, la que no sin razón despierta el rechazo de quienes consideran que no sería conveniente recuperar una noción contaminada de tanto etnocentrismo. El filósofo Mohamed Ahmadinejad ve en el término de animismo un dispositivo colonial del cual es preciso desconfiar. Entre tanto, para el antropólogo francés Jean-Louis Ansel, el término se ha convertido en una especie de cura milagrosa con la que de manera ingenua se cree poder sanar los males de la modernidad, mientras el filósofo Baptiste Morisot también desconfía de este resurgir del animismo en la medida en que por su origen el término suele reducir a las sociedades animistas a una aptitud puramente sensible, desconociéndoles su capacidad de razonar de otras maneras. Con todo, hay para quienes esta noción, si bien debe ser reformulada desde un punto de vista decolonial, tiene la potencialidad para la construcción de otros discursos de resistencia frente al proyecto moderno capitalista. Según la antropóloga Anastasia Martin, sería posible retomar las raíces del animismo y hacer que pueda brotar de ellas un ser humano nuevo, que se sienta responsable de la naturaleza. No se trataría entonces de recaer en una nueva versión del orientalismo, sino de prestar atención a quienes han sabido inventar maneras de vivir diferentes a la nuestra en Occidente, a quienes operan con otras ontologías distintas a la occidental, que en términos de Descola es la ontología naturalista o el naturalismo. A diferencia del animismo, la ontología naturalista se caracteriza por afirmar que los humanos viven en un mundo separado al de los no humanos, a los que relega a un ámbito distinto y opuesto de la realidad humana llamada naturaleza. Es decir, la ontología naturalista separa naturaleza y cultura. Quienes abogan por un nuevo animismo ontológico no pretenden importar a Occidente una cosmología animista, sino escuchar otras voces y otras maneras de estar en el mundo que han sido silenciadas por Occidente, de las que es posible aprender a metamorfosear
nuestras relaciones con los demás seres vivos. Así pues, si cabe abogar por narrativas animistas para relatar de otras maneras la historia que nos trajo hasta aquí, es preciso preguntarse de qué tipo de animismo se habla. En su conferencia, Cómo no, paréntesis, cierra paréntesis, animar la naturaleza, cómo no desanimar la naturaleza, Bruno Latour ofrece elementos al respecto. Luego del desencantamiento del mundo ocurrido en la modernidad, por el cual se despojó a la naturaleza de su carácter sagrado y se la relegó a la condición de mera materia inerte gobernada por leyes mecánicas, un cambio de concepción que claramente dio impulso a su dominio bajo una racionalidad puramente técnica, el autor francés se pregunta, como se advierte en el título de su conferencia, dos cosas simultáneamente: cómo no animarla y también cómo no desanimarla. En efecto, aunque Latour critica la manera como la naturaleza fue desanimada por la revolución científica del siglo XVI, él se aparta de cualquier intento de reanimarla, volviendo simple e ingenuamente al modo como estaba previamente animada. Es decir, no se trata de investir nuevamente a la naturaleza de un cierto carácter sagrado o religioso y dotarla de una espiritualidad o intencionalidad sobrehumanas. En esta misma conferencia, Latour compara tres tipos de relatos: uno literario, uno periodístico y uno científico, y nos pide que suspendamos nuestra grilla habitual de lectura, de acuerdo con la cual asumimos a priori que en estos relatos siempre hay sujetos y hay objetos. Solicita en cambio que demos paso a la idea de que hay simplemente actores, unos de los cuales son humanos, mientras otros no lo son. Así pues, en el fragmento al que se refiere de la novela Guerra y Paz, Latour observa que la decisión de atacar al ejército francés por parte del militar ruso Kutuzov es presentada por Tolstoy como consecuencia de una serie de fuerzas objetivas que se le imponen, tales como un reporte escrito, el clima que hay en el campo de batalla, etc., antes que como resultado de una sola determinación subjetiva. De otro lado, en el relato del periodista John McPhee, en el que reporta sobre una expedición de ingenieros encargados de construir una presa en el río Mississippi, Latour se detiene en la manera como allí se describe a los ingenieros, como heroicos negociadores que supieron concertar con la aguerrida fuerza del río para conseguir apaciguarlo y encerrarlo al fin en una estructura de concreto. De otro lado, en el paper científico escrito por neurocientíficos del Salk Institute sobre el CFR, siglas para factor corticotropina, Latour se detiene, entre otras, en la afirmación que dice que el CFR juega un rol importante en la coordinación de respuestas endocrinas, autónomas, metabólicas y comportamentales frente al estrés. Está ahí lo que dice el paper. ¿Son estas maneras de narrar los hechos meras licencias metafóricas que los narradores se permiten y que generan la impresión errada de que estamos ante actores no humanos, cuando en realidad no es sino una antropomorfización a la postre más bien indebida? Latour da espacio para que nos formulemos esta inquietud. Él escribe: el antropomorfismo es la única manera que conocemos de contar historias y de vender periódicos. Si estos tuvieran que escribir objetivamente acerca del asunto de las fuerzas puramente objetivas, sus historias serían significativamente menos dramáticas. La concatenación de causas y efectos, ¿acaso no es esto, después de todo, en lo que consiste el mundo material? No debe conducir a ningún efecto dramático, precisamente porque, y aquí reside su belleza, las consecuencias ya están en la causa. No hay suspense, nada que esperar, ninguna transformación súbita, ninguna ambigüedad. El tiempo va desde el pasado hacia el presente. En estas historias nada ocurre, en cualquier caso, nada de aventuras. ¿No es este el punto del racionalismo? ¿Que nadie debe crear ningún drama y nadie debe contar cuentos? Hasta ahí la cita. Para Latour, sin embargo, no se trata de maneras relajadas de hablar con las que los narradores se permiten teñir con los colores intensos de la comedia humana un mundo natural que en realidad sería completamente incoloro e impasible.
Aunque pueda parecer que se cae en un gesto antropomórfico por el que se proyectan indebidamente características humanas a los no humanos, a fin de volver el relato sobre ellos un poco más interesante, en fin, aunque pareciera que es un mero efecto estilístico de la narración empleada y que por este motivo no debería ser tomada como una descripción objetiva de lo que realmente tiene lugar, por ejemplo, entre el militar y el campo de batalla, entre el ingeniero y el río, o entre el CFR y los neurotransmisores, pues al fin y al cabo el río en realidad no negocia, no resiste ni tiene intención alguna, sino que solo obedece a las leyes de la física, así como tampoco el CFR juega ni se relaciona con nada, pues nada en la naturaleza, pensamos, actúa propiamente. A pesar de esta impresión, la narración, dice Latour, en realidad algo de lo que allí efectivamente ocurre, si tan solo nos diéramos el espacio para ver. En cambio, lo que vemos es solamente agua que corre según fuerzas físicas a las que está sometida o una sustancia que reacciona químicamente a otra, nada más. Atribuirles agencia, nos vemos tentados a decir, sería incurrir en un animismo mágico irracional. Sería, así lo tememos, como permitir que una manera ingenua de hablar, una manera infantil de hacerlo, nos incitara a encantar un mundo que de hecho está desencantado. Pero desde luego para Latour no es esta simplemente una manera de hablar que se ha dado demasiadas licencias poéticas o creativas para imprimir drama e intriga donde no ocurre sino un frío proceso causal. Lo que le interesa subrayar es que en los tres ejemplos podemos advertir el esfuerzo por dar voz en la narración a la potencia que tienen los no humanos para hacer que otros, sean humanos o no, actúen de cierta manera. Así como, según Latour, ese efecto de cierto modo de hablar el que llevó a desanimar el mundo no humano, concibiéndolo como meramente natural o material y por ende pasivo, así también otro modo de narrar permitiría restituirles la agencia que en efecto poseen y que se ha silenciado. Para Latour se trata de reconocer la potencia de actuar, puissance d'agir, que hay en lo que sin embargo ha sido relegado al rol de simple objeto, por oposición al sujeto humano. Esto demanda un modo de narrar las relaciones entre lo humano y lo no humano, de suerte que no se esconda o se niegue dicha potencia, es decir, que no se ceda de entrada al prejuicio antropocéntrico que distribuye a priori la agencia, poniéndola totalmente del lado de los humanos y retirándola por completo del lado de los no humanos. Por supuesto que cuando se habla de reconocer agencia a los no humanos, es necesario redefinir agencia. Al atribuírsela a los no humanos, Latour no está simplemente proyectando los mismos atributos que decimos pertenecen a los humanos, como actuar deliberadamente, según fines, con una intencionalidad, con capacidad de anticipación, entre otras cosas. No se trata de animarlos antropomorfizándolos. En realidad la agencia es, dice Latour, siempre una coagencia, pues nada ni nadie puede agenciar algo por sí solo, sino potenciado por otros con los que se encuentra en una red de relaciones. Para evitar una lectura quisiera creer que la noción de agencia y de agente se mantiene en esta teoría del actor red, así la llama, en los términos usuales de lo que es la agencia humana. Latour prefiere entonces el término de actante. El actante desempeña una función dentro de una red de relaciones con otros actantes. Así las cosas, no hay agencia humana si no hay agencias no humanas que la hagan posible y viceversa. Es preciso encontrar maneras de decir esta coagencia, maneras de narrar la relación entre humanos y no humanos que no sean antropocéntricas, que redistribuyan la agencia, o mejor, que la multipliquen. Pues de eso se trata, de multiplicar agencias. De un modo algo similar, Jane Bennett, autora del libro Materia Vibrante del 2010, habla de la posibilidad de contar otras ontohistorias en las que las cosas hablen, mejor aún, en las que el poder de las cosas, en cuanto materiales, tengan voz. Bennett acuña el término think power, o poder cosa, para referirse a, comillas, esa curiosa habilidad de las cosas inanimadas para animar, para actuar, para producir efectos dramáticos y sutiles. No obstante, a menos que aprendamos a percibir de otra manera y nos relacionemos con las cosas como cosas y no como objetos, porque una cosa para ver no es un objeto, seguiremos encerrados en nuestra interioridad y en nuestras representaciones subjetivas.
Hay en la cosa definida por Bennett una exterioridad irreductible en tanto cosa material que nos exige situarnos por fuera de la distinción sujeto-objeto. Las narrativas capaces de dar voz a las múltiples agencias más allá de lo humano, dispuestas estas a reanimar lo que fue completa e injustamente desanimado, responden a una nueva manera de percibir, a otra sensibilidad para la que es necesaria una nueva pedagogía. Morisot define la crisis ecológica que vivimos precisamente como una crisis de la sensibilidad, que él define en los siguientes términos. Por crisis de la sensibilidad entiendo un empobrecimiento de lo que podemos sentir, percibir, comprender y tejer como relaciones en relación con lo vivo. Una reducción de la gama de afectos, de perceptos, de conceptos y de prácticas que nos vinculan con ellos. Podemos agregar un empobrecimiento de las narrativas. Ya casi termino, creo que me queda un poco. En suma, al proponer estas narrativas animistas, no se trata de librarse a maneras fantasiosas de hablar que animen antropomórficamente lo que ontológicamente es inanimado. Al contrario, se trata de una manera de dar voz y dejar oír lo que siendo animado fue sin embargo silenciado. La revolución científica moderna, al convertir la naturaleza en pura extensión de materia inerte, pasiva, cuyo modo de ser podría ser explicado mediante leyes mecánicas expresadas matemáticamente, lo que hizo en realidad fue desmaterializar la naturaleza. Solo retuvo de la materia lo que hay en ella de medible y cuantificable, mientras desechó la diversidad y profundidad de cualidades sensibles, en última su materialidad, y con el poder que ésta tiene de afectarnos, de movernos, de interpelarnos, de sorprendernos, en fin, de recordarnos nuestra propia materialidad también negada. Aunque solemos decir que vivimos en un mundo materialista, bien vistas las cosas, no somos lo suficientemente materialistas. Si nos hacen falta relatos para decir el presente y quizás para dejar espacio a un posible futuro, es porque con nuestros relatos hemos privado a otros, no humanos, de dejar oír su voz en nuestros relatos vanidosamente humanos. Así pues, una historia distinta que narre lo que nos trajo hasta aquí deberá relatar cómo se silenció las voces de esos no humanos que fueron desanimados, hacer audible ese silencio que hoy se ha vuelto más audible que nunca a manera de un grito que exige ser escuchado, el grito de los no humanos, a los que, reducidos a una idea empobrecida de naturaleza, se les desconoció el papel necesario y protagónico que juegan en la historia de cómo nos hemos hecho humanos. En su reciente ensayo, Crítica de la Narración, el filósofo coreano Byung-Chul Han señala que una de las funciones de los relatos es conformar una comunidad. Nos sentimos parte de un nosotros, dice Han, cuando podemos narrar nuestra historia personal como siendo parte de una historia mayor, de un nosotros cuyo destino en cierto modo compartimos. Para Han, las verdaderas narrativas y no las stories, que hoy, dice él, pululan con fines comerciales, apelando a nuestras emociones para simplemente vendernos productos, nos anclan en el ser, nos dan un suelo firme sobre el cual apoyarnos y orientarnos, nos sitúan, dice Han, in media res, en medio de los seres que son. Podemos decir entonces que las narrativas a las que hasta ahora se ha apelado para contar la historia que nos ha traído hasta aquí, hasta esta historia, llámese de la crisis, del colapso o de la catástrofe ecológica, son narrativas que nos sacaron a los humanos del mundo común, de los seres vivos, nos encerraron en el drama de nuestra soledad existencial y nos impidieron sentirnos parte de una comunidad más grande que la de los humanos. La hora es pues a encontrar palabras nuevas, formas narrativas distintas, nuevas temporalidades para escribir esos relatos nuevos de un nosotros más que humano, de un nosotros los terrestres. Muchas gracias.